poder completar. Teníamos dos temas para hoy. El primero de ellos era la definición de psicología clínica, ¿cierto? Que alcanzamos a avanzar un poquitico la clase anterior cuando hicimos la presentación. Y para ahorita tenemos, posteriormente a la definición, vamos a trabajar la línea de tiempo a nivel mundial y a nivel Colombia. Entonces, a nivel de la primera parte, que es el concepto, lo vamos a trabajar todos, porque todos leemos sobre el tema. Unificar los criterios y posteriormente el grupo número 4 va a explicar la línea a nivel internacional y el grupo número 29. Y el grupo número 29 nos va a explicar la línea de Colombia. ¿Listo? ¿Estamos claros? Entonces, lo primero que les quiero preguntar es, ¿qué comprendieron en sus lecturas sobre lo que es la definición de psicología clínica? ¿Quién quiere empezar? ¿Tipo tal? Como lo leyeron, como lo comprendieron, no textual, como lo comprendieron. Escuchemos acá que nos van a decir cómo lo comprendieron. Sí, dale. Pues la psicología clínica es la que se encarga del manejo del cuidado de las personas y también tiene pues varias áreas que es la de asesoría, el área de acompañamiento a las personas, también el área administrativa y sobre todo se encarga de someter a las personas que tienen algún problema psicológico, digamos, normal, algún estrés o algo, o de las personas que tienen algún trastorno mental. Listo, muy bien. ¿Quién más tiene algo diferente para aportar la definición que da la compañera? Bueno, yo acabo todas las tareas de evaluar, diagnosticar, prevenir e intervenir terapéuticamente a personas con alguna afectación mental o conducta desadaptativa con el fin de mejorar el éxito psicológico y el nivel. Listo, ¿y quién más? Por aquí y terminamos allá. Las actividades psicológicas. ¿Cuáles son? Que para ser psicólogo clínico ya actividades, evaluación, tratamiento, investigación, enseñanza y aprendizaje. Listo, vamos por ahí y terminamos contigo. Y que trabaja especialmente y únicamente con personas consideradas como la singularidad, y hablaba de un equilibrio entre tres factores, que era el organismo, la conducta y el ambiente. Sí, aunque depende un poco. Listo. Bien, para retomar un poco lo que han dicho cada uno de los integrantes de cada grupo, la psicología clínica no es un concepto estándar, que yo les digo a ustedes, es esto, grábenlo así y así se lo aprenden. Resulta que, ustedes se dan cuenta, nuestro contexto es dinámico, ¿cierto? Y como es dinámico, el concepto suele transformarse, cambiar, ¿de acuerdo? Hace muchos años se comprendía por psicología clínica únicamente como el trabajo de los trastornos o atención a los trastornos psiquiátricos, ¿cierto? Y a partir de eso se comprendía de manera lineal y solamente desde el positivismo, que era la forma en que se investigaba y se experimentaba para psicología. No para psicología, sino para psicología. ¿Listo? Entonces, cuando eso ocurrió, empezó a verse la psicología en el mundo, yo te lo voy a contar acá, desde un enfoque muy conductista. Si ustedes se han dado cuenta, ahorita sus enfoques han migrado a unas nuevas experiencias o formas de comprender la psicología. Y a partir de esta evolución es que ha cambiado un poco el concepto de la psicología clínica. Entonces, psicología clínica engloba muchos de los aspectos que mencionaron en los grupos. Entre esos que la psicología clínica atiende no solamente psicopatologías, sino que atiende todos los dilemas relacionados con la vida diaria, ¿sí? Porque es que si creemos que solamente la psicología clínica atiende las psicopatologías, estaríamos creyendo lo que todo el mundo cree allá afuera. Y es que el psicólogo es para quién? Para los locos. Entonces yo les digo a ustedes, corrección, la psicología clínica o la atención psicoterapéutica es para todas las personas que no, o sea, absolutamente todas las personas que no tengan problemas. ¿Conocen personas que no tengan problemas? No. Eso quiere decir que la psicología es para quién? Para todo el mundo, ¿sí? Porque si yo tengo una dificultad, no tengo que estar diagnosticada como ansiedad, depresión, sino que sencillamente tengo estrés. ¿Sí? El estrés porque estoy con 30.000 cosas al tiempo que hacer porque es la demanda del entorno en el que vivo, trabajar tanto, estudiar tanto, ¿sí? O tener una familia, estudio, trabajo y demás. Eso va a generar obviamente tensiones que las puedo trabajar con el psicólogo clínico en intervención. Por eso hoy nos nombraron las compañeras que se daba orientación desde lo clínico, que tiene que ver con el contexto de salud, que es todo lo relacionado con la parte clínica en intervención de salud mental.
desde la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad dental, ¿de acuerdo? Eso es lo que trabaja. Entonces, por acá la compañera nos da unos puntos claves. Y es que sí, efectivamente la psicología clínica es la base de todas las psicologías, además de que es la base de todas las psicologías, es transversal a todas las psicologías, ¿de acuerdo? ¿En qué sentido? Si ustedes ven los orígenes en la historia que ahorita nos van a mostrar, el origen es en psicología clínica, porque ¿quiénes fueron primero psicólogos? Los médicos, los psicólogos primero, y ellos empezaron a hablar de psicología a partir de la psicología clínica, ¿sí? Y ya posteriormente con la evolución de la sociedad y demás, empezó a hablarse de otros tipos de psicología. Entonces, si yo voy a ser, por ejemplo, psicólogo organizacional, ¿será que tengo que saber de clínica? Sí. ¿Para qué? En cualquier persona, entonces tengo que estar muy bien claro, tener bien claro todo lo que voy a enfrentarme como psicólogo profesional. Yo les mencionaba en la clase pasada que para las futuras generaciones que se gradúen de psicología van a tener una resolución que dice que tienen que tener práctica en clínica, ¿se acuerdan? Porque si no, no pueden salir a ejercer. ¿Por qué creen que están manejando eso ahorita? ¿O estaban exigiendo eso? Las personas no saben tratar con otras personas. Porque a los psicólogos se les olvidó ser humanos, ¿sí? Entonces se volvieron administrativos, saben archivar hojas de vida, saben hacer bases de datos, saben llamar al candidato, pero se les olvidó tratar a ese candidato como una persona, ¿sí? Entonces ante eso, para ser organizacional tiene que saber de clínica para poder tener contacto con el candidato si voy a ser organizacional. Porque recuerden que yo les decía en la clase pasada, para hacer psicología organizacional como se hace en este momento en Colombia no hay que ser psicólogo. Uno puede ser técnico, tecnólogo de escena para hacer eso, ¿sí? Pero el psicólogo sí que va a trabajar la parte humana y de bienestar de ese trabajador que está en un contexto organizacional. Esa es nuestra labor realmente en ese contexto organizacional. Ahora, ¿el jurídico para qué tendría que saber psicología clínica? ¿Para saber si está diciendo mentiras? Porque va a tratar con personas. Entonces, si un jurídico no tiene, digamos, algo implícito como lo que hace el psicólogo clínico, que es una entrevista desde el humano, empieza a victimizar al niño que fue abusado como lo hizo el resto del contexto social. Entonces la profesora preguntó en el colegio, la mamá preguntó, el vecino preguntó, el policía preguntó, la trabajadora social del ICBF preguntó, y entonces viene el psicólogo que hace preguntar lo mismo. Y eso no se debe hacer. Entonces, aunque la psicología clínica sea transversal a todas las ramas, aunque sea la base de todas las psicologías, no quiere decir que sea lo mismo que todas. La diferencia es que nosotros los psicólogos clínicos hacemos intervención psicoterapéutica, que eso lo que hace es que reparar lo que ocurrió. Entonces, el jurídico determinó que el niño fue abusado de esta otra manera para determinar si fue un delito o no, o si el niño se imaginó eso, ¿cierto? Entonces, él resolvió el tema jurídico a partir de unas habilidades clínicas que tenía. Pero le remite al psicólogo clínico para que haga ¿qué? Porque usted dirá, no, pues si ya el jurídico entrevistó, ¿ya qué haga? Pues el clínico lo que hace es la reparación del suceso. No vuelve a preguntar qué ocurrió porque a los clínicos no nos interesa saber si la tocó, no la tocó, cómo le dijo, no. A nosotros nos interesa saber qué daño ocasionó y cómo voy a reparar ese daño conjunto con la familia o con el niño. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que hacemos los clínicos, que es diferente a lo que se hace en las otras ramas de la psicología. Pero las otras ramas de la psicología deben comprender la clínica para poder intervenir de manera humana, ¿sí? Porque nos volvemos administrativos, los jurídicos se vuelven abogados y cada uno termina perdiendo la noción y la identidad dentro de la psicología. Por esa razón, hablamos de lo clínico. Ahora, ¿cómo voy a comprender de la intervención psicoterapéutica? La compañera lo mencionaba, se hace un proceso de evaluación, se hace un proceso de diagnóstico, de intervención, esa intervención genera un proceso de tratamiento para finalmente realizar como tal una evaluación final. ¿Listo? Entonces estamos hablando que la psicología clínica, vuelvo y digo, es transversal, la base de las psicologías es transversal a todas, pero genera procesos de intervención psicoterapéuticos que permiten un desglose de actividades de evaluación, intervención, diagnóstico y una evaluación final para determinar si se cierra el caso. ¿De acuerdo? Todo esto a partir de la base del cuidado de la salud mental en actividades de promoción y prevención, que es lo que nos vincula con el sector salud, como lo reconoce la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué habla la Organización Mundial de la Salud? Que la salud, hace algunos años, muchos años, se entendía como salud física,
Si yo estaba bien de pies a cabeza físicamente, quiere decir que estaba bien en todo. Luego comprendieron que no, que la salud física no era solamente, la salud no era solamente física, sino también mental. Y a partir de eso se empezaron a hablar de esos procesos. Ahorita, revisen ustedes en internet, hay una invitación, ¿dónde es que es eso? En la Universidad Nacional, no me acuerdo. Es este martes que viene, donde van a socializar los nuevos ajustes de la política de salud mental. Entonces, quienes tengan el tiempo y puedan, ojalá vayan para que se enteren cómo está este tema en Colombia en este momento, que se va a conectar con todo lo que vamos a ver. ¿Listo? ¿Claros con lo que es psicología clínica? Listo, empecemos entonces con línea de tiempo, compañeros. 1859, Charles Darwin publicó su trabajo El origen de las especies. 1879, establece el primer laboratorio de psicología en la Universidad de Leeds. 1885, Francis Galton fundó el primer centro de pruebas mentales en London. Museo. 1990, James Hatten implantó el término pruebas mentales en un trabajo que llevaba el título mental Text and Mensur. 1892 se funda Americana. Su primer presidente es David. 1895 Albert Binet comenzó a desarrollar sistemas para medir las operaciones mentales de los niños normales y de los niños retrasados. 1896 Sigmund Freud propone su teoría de la histeria, la cual es la lucha de la mente humana por satisfacer sus deseos. Bueno, entonces seguimos con 1905, Alfred Binet. Él hizo una introducción en Estados Unidos de las nuevas pruebas de inteligencia en la escala de Binet, y fue un psicólogo súper importante de la vida. En 1907, Leiter Winter fundó una escuela, un internado asociado y asoció algunas clínicas de retrasos mentales, publicó la primera revista de psicología clínica. En 1909, William Haley fundó en Chicago el primer centro de orientación para niños. Este centro era especialmente de psiquiatría infantil y también le dio lugar al psicoanálisis en los psicólogos americanos. En 1914 pues, inició la Primera Guerra Mundial y por el impacto que esta tuvo, digamos, en las personas que estuvieron en la guerra, pues tuvo un gran impacto por los casos de neurosis que esto les ocasionó por la batalla, por la guerra, también, y pues las condiciones que fueron bastante mejoradas. Y en 1917, un grupo de psicólogos se formaron una institución independiente que lo llamó, bueno, en español, que se llama Avance de la Ciencia Psicológica, que también, pues, ahí varios psicólogos se reunieron y hicieron grandes aportes también a la psicología. ¿Hasta ahí nos faltan fechas? Sí. Pasemos ahí, nos vamos colocando de una vez. ¿Escriben unas flores? Una persona que vaya pasando y va a dejar y va complementando antes de pasar a lo que siguen explicando. O si quieres, pues me las dices. La de 1916. Acá. ¿Qué ocurrió en 1916? Se publica la prueba de inteligencia de Stanford y de Hermann. Muy bien. O sea, porque a nosotros las que yo sigo muy buenas. ¿Cuál otra fecha? Pues nosotros tenemos unas muchísimo antes de nosotros que vengan desde la antigua Grecia. Sí, eso les
Ah, son las del siglo. Sí, esas sí las hacemos. La próxima sí, profe, que no colocaron. ¿Qué partido tenía una fecha más o menos así te aparece? Antes, siglo, toca colocarle entonces así. Siglo antes de Cristo. A ninguno les aparece. Entonces, antes de ir hay una base localista. Bueno, prácticamente en el siglo VI antes de Cristo, Pitágoras usaba métodos de selección para los miembros de su hermandad, basándose en las características faciales, inteligencia y emotividad. En el siglo IV antes de Cristo, Hipócrates atribuye el origen de la epilepsia a fenómenos naturales, mencionando los cuatro fluidos que eran la sangre, la bilis negra, la bilis amarilla y la flema. En el año 470, en el año 476 después de Cristo se marcó el cambio en el tratamiento médico hacia el manejo teológico y control de la Iglesia sobre los casos de posesiones, herejía y otros que se manejan en la época medieval. En el año 1547 se fundó el hospital de San Mario, se fundó el hospital en Londres. En el año 1700 se llega a la conclusión de que los locos realmente son enfermos mentales y no poseídos por un demonio como se creía en la época medieval, pero vivían en condiciones inhumanas como prisioneros. Y en el año 1800 intentó establecer la psicología como ciencia en procedimientos similares a otras ciencias como la biología o la física. Listo, muy bien. Entonces, si ustedes se dan cuenta de la base de todas las ciencias, ¿es qué? No, la filosofía. No, la ciencia, la base de toda la ciencia siempre va a ser la filosofía. Entonces, si ustedes se dan cuenta de lo que nos acaba de integrar el compañero, es todo lo relacionado con el inicio. Desde esa época ya se pensaba en el tema de salud, en términos de salud mental, pues no con ese nombre, pero se pensaba, y a partir de eso ya estábamos hablando de psicología clínica. Pero incluso si ustedes lo miran más allá, son desde antes, porque antes que existiera todo ese tema, digamos como en la parte de Platón, antes que empezaron a hablar de la parte cognitiva, y ya se estaban a nivel científico, por decirlo así. Pero antes de lo científico también había unos inicios que era todo el tema, y en Colombia se ve también que era el tema de los chamanes y el tema de los dioses para curar el alma, y eso permitía, eso era psicología clínica, porque estamos hablando de dolencias del alma que se curaban, no sé, con oración, con lo que sea, antes de que, por ejemplo, en el caso de Colombia, que lo van a explicar ahorita, antes de que nos volvieran católicos. Nosotros éramos católicos, nos volvieron católicos, pero antes de eso había formas de tratar este tipo de situaciones mentales, ¿cierto? Listo, continuemos. Bueno, continuando en 1918, se realiza énfasis estricto de la especialidad en diagnóstico de adultos no hospitalizados en contraposición de los pacientes de hospitales y niños. En 1919 se realiza la prueba de habilidad musical de Schore y prueba de asociación de palabras de Jung. Ah, ok.
En 1921, Cattell II formó la psicología corporativa. O sea, empezó a vender pruebas, a diseñar y a vender pruebas y a dar asesoría de negocios e industrias. También se inició investigaciones de teorías sobre la naturaleza de la personalidad, el origen de la inteligencia y las relaciones entre aprendizaje y desviaciones. Acá utilizando lo que son las pruebas de mancha de tinta Rorschach. Y en 1926 la prueba de analogía de Miller y prueba de Goddard, que era la prueba del dibujo de la figura humana. En 1927 nace la prueba de los intereses vocacionales. Para el año de 1930 existían muchas clínicas y hospitales que se enfatizaban más en niños, entonces por lo tanto los psicólogos clínicos se enfocaron muchísimo más a los niños, por lo tanto se creían que eran como instituciones educativas y los psicólogos eran solo enfocados a eso para el año de 1930. Entonces, durante este año empieza como un revuelo por el hecho de que no están conformes, de que la APA, que es la que para esta época hacen parte de los psicólogos, no están tan conformes, entonces para 1937 se dividen de la APA, se separan y ya crean la American Association of Applied Psychology, que es el departamento como de los psicólogos, ya para, pues, como para irlos y para poderse salir por más campos. Bueno, hacia el año de 1939 se lleva a cabo la Segunda Guerra Mundial. Entonces, a partir de esta fecha, entonces se empiezan a realizar experimentos y pruebas con los soldados. Entonces nace como una especie de laboratorios clínicos enfocados solamente como en el área militar. Para el año de 1944, entonces ya 20 millones aproximados de soldados son los que pues, se ven afectados debido a que empiezan como a experimentar mucho en ellos. Y para 1946 se le quita como el título de psicólogo clínico que se tiene como enmarcado de ese psicólogo que solo se enfoca en ciertas cosas y ya se le empiezan a llamar como doctores psicólogos, por decirlo de alguna manera. Pues está en inglés que dice Physiology Doctors, pues según lo que leí cuando entendí es como que ya renace el psicólogo, no es solo la persona que se enfoca en los niños, que es lo que se venía tratando, que antes era el médico que auxiliaba al exactamente, como un médico aprendiz que auxiliaba al médico. Sí, entonces no, ahí ya se divide, él es un profesional que se encarga de ciertos campos y no solo no es el auxiliar, sino es la persona encargada de realizar varios procesos. Esto se ya acabó no solo en 1946, sino ya en 1949, 1956 y de ahí en adelante. ¿Listo? ¿Nos faltan fechas acá? 1942. Espérame, allá, no sé si las vas a conectar el marcador. Allá al fondo lo vamos acá y lo acá. ¿Qué fecha? 1935 se publica la prueba de Murray de aceptación temática. Y 1943 se publica el inicio de la multifacetas personal y emocional. Ok. ¿Tiene un dato por acá el profesor? ¿Tuviste la otra fecha? 1942. Carl Rogers publica Consejería y Psicoterapia y se separa de la corriente psicoanálisis que propone nuevos métodos de psicoterapia. 1941, la denominada revolución psiquiátrica, el movimiento que busca crear la base orgánica de patologías mentales, organizada por Seaborg y Henry. Y 1945, cuando la American la AAP se une nuevamente a la APA. 1945.
en 1947, que se presenta el informe de la APA que hace referencia a los protocolos de estudio para la psicología clínica. ¿Listo? ¿Quién más? Acá. ¿Listo? En 1773 se creó la primera institución para el tratamiento de enfermos mentales en Estados Unidos, que era una parte de tratamiento de enfermos y pues como otras grandes tratamientos. La Virginia. ¿Listo? Continuemos. Entonces, ¿qué les falta de esta parte? No, entonces, Colombia. Listo, muy bien. En 1952 se creó el DMS. Ay, sí, ese dato es importante. Gracias. La primera edición del DMS. 1952. La primera edición. Y el BPA sigue siendo manejado por psiquiatras. Mira, habrá una época de esa línea de tiempo en la que vamos a decir el primer DSM manejado por psicólogos. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ¿queda clara esta historia? Básicamente esta historia lo que nos muestra es el origen, que tiene un origen desde la parte de la filosofía, tiene un origen obviamente antes de la filosofía un poco más experimental, que digo, experimental es empírico, perdón. Y aparte de eso, si nos vamos más adelante, empezamos a ver qué enfoque dominaba la psicología del mundo. ¿De acuerdo a lo que explicaron? El psicoterapia. No, el psicoanálisis no. Conductual es el que empezó a manejar o a dominar en el mundo el tema de la psicología clínica porque todo era experimental. Si ustedes veían, entonces los primeros laboratorios, las primeras investigaciones, todo lo primero que se presentó era de manera conductista. Pero ¿en qué momento empiezan a meterse las corrientes del psicoanálisis? Señorita, muy bien, desde la Segunda Guerra Mundial, que empiezan, aunque se seguía experimentando desde el conductismo, se empezó a dar un giro a partir de lo que estaban vivenciando los psicólogos que estuvieron, por ejemplo, en campos de concentración, ¿sí? Y empieza a comprenderse desde otro punto de vista y empieza entonces a ser como el segundo dominio a nivel mundial, ¿de acuerdo? Si ustedes se dan cuenta, como lo mencionaba al inicio, es una línea de tiempo que nos muestra un enfoque positivista, donde todo se mide, donde está el método científico latente, donde la medicina tuvo una buena parte de la historia, donde empezamos a existir nosotros los psicólogos, ¿sí? Y donde además de eso empezó también a trabajar la psicología o a ser una parte importante entre los principales eventos históricos, ¿sí? Entonces empieza a desprenderse un poco de la psiquiatría y empieza a definirse el campo de cada uno. Eso es lo que ocurrió en términos generales a nivel mundial. La pregunta es ahora, ¿qué ocurrió a nivel Colombia? Entonces vamos con el grupo número 29. Después de escuchar a 29 grupos, vamos con el grupo 29. Chicas, el marcador, las personas anteriores. Miren, chicas, saca el marcador. Bueno, en 1939 la Universidad Nacional tenía como directora de una de sus
secciones a la psicóloga española Mercedes Rodrigo Bellido, que años después se convertiría en la primera directora del Instituto de Psicología. El Consejo Superior de la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá creó una sección de psicotecnia con funciones de medición y evaluación psicológica. En 1940 se había trabajado mucho en psicología conductista y Colombia había recibido la influencia de los nuevos enfoques científicos. En 1947 esta fecha fue muy importante para Colombia, ya que la psicóloga española Mercedes Rodrigo creó el Instituto de Aplicada, y en esta fecha, el 20 de noviembre de 1947, la fecha de creación del Instituto de Psicología Aplicada de la Universidad Nacional de Colombia. Consideraron el 20 de noviembre de 1947, se constituyó como el Día Nacional de los Psicólogos. Ya en 1948 se crearon 3 institutos. Uno fue el de Psicología Aplicada, el otro el de Economía y el otro el de Filosofía y Letras, por el líder de Gerardo Molina. Y la inauguración oficial de este instituto fue el 9 de julio de 1948. En 1948 también fue la profesión del psicólogo estar en el proceso de consolidación a nivel internacional y la investigación psicológica que ya fuera más avanzada. En 1949 los primeros estudiantes del Instituto de Psicología aplicaban y comenzaron a recibir clases en febrero de 1949, que más o menos fueron 15 estudiantes. En 1952 surgieron 3 institutos que en pocos años se convirtieron en facultades autónomas: el de la Psicología Aplicada, adjunto a la Facultad de Medicina, los de Economía y los de Filosofía y Letras. En 1953. En 1953 se hacía evidente la importancia de los estudios de psicología en la carrera de medicina, cuya importancia se tradujo en la introducción por parte de su unidad docente, y hoy en día es la psicología clínica. En 1955 se crea la revista especializada en psicología por la Facultad de la Universidad Nacional, fundada por el doctor Luis Jaime Sánchez. En 1957 el Instituto de Psicología Aplicada se convirtió en Facultad de Psicología mediante Acuerdo 59 del 12 de noviembre de 1957. En 1962 se logra una estructura actualizada del plan de estudios de psicología y surgen las especializaciones en psicología clínica. ¿La primera fue en dónde? De psicología clínica. ¿La primera no te parece? La primera universidad que tuvo posgrado en clínica. ¿Idea? ¿Ninguno les salió el dato? ¿Cuál fue la primera universidad que abrió psicología clínica en posgrado? En maestría. El primer claustro universitario, la Universidad de Santo Tomás. En 1966, mediante Acuerdo 49-71, la Facultad de Psicología se convirtió en Departamento de Psicología de la Facultad de Ciencias Humanas. Y en 1979 se crea la Asociación Gremial, la Sociedad Colombiana de Psicología. Los médicos, los filósofos y los educadores fueron en 1957 fueron los primeros en tocar el tema de psicología. Es aquí cuando Luis López de Mesa, un médico colombiano que estudió en la Universidad de Harvard, fue uno de los pioneros en traer la psicología. Y en 1990, con base a la autonomía universitaria garantizada por la Constitución de 1991, se crearon nuevas facultades, estas respaldadas por la Ley 30 de 1993, que consagra dicha autonomía universitaria. En 1916
El verdadero empuje para los estudios de la disciplina psicológica y psiquiátrica provino de la cátedra de psiquiatría llamada inicialmente Pedagogía Mental en la Facultad Nacional de Medicina, iniciada por el doctor Miguel Jiménez López. La elección inicial fue dictada el 11 de agosto de 1916. La locura en Colombia y su causa. En 1908, Vineland Tribe School ofrece el primer internado clínico. Y en 1909 en 1917 los psicólogos clínicos se separan de la APA y forman la American Association of Clinical Psychology. Y por último la de 1983, donde se reconoce la ley 58, que es donde ya como la profesión de psicología del país. Sí. ¿Listo? ¿Qué nos faltó ahí la de Colombia? Ah, pues se están levantando la mano ya. ¿Qué nos faltó en la de Colombia? ¿Acá? ¿Escuchemos? 1900, ¿qué? Escuchemos. 1972. Se multiplican los programas de formación psicológica en Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali y Manizales. Ok. ¿Por acá? En 1942, la llegada de los europeos y de las ciudades psicológicas, centradas en la filosofía escolástica y los conceptos psicológicos de San Agustín y Santo Tomás. ¿Por allá? Yo tengo una reciente, la de 2006, regulación y reglamentación legal y de la profesión. ¿Qué es? Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a ver en 8 días? En 1958 también se creó la Facultad de Psicología en la Universidad Javeriana, la de la Universidad Nacional. Listo. ¿Y allá? Yo tengo otra reciente, 2007, ley 64, la de red. Pues es establecimiento de disposiciones relacionadas con la prevención, formación y la. Listo. ¿Y allá? Clínica. A ver, ese dato está chévere. 1900. ¿Listo, compañeros? Entonces, dime. Pues acá tenemos entre la década del 80 y 90 que aparecen los primeros programas de posgrado a nivel de especialización y maestría. Sí, ese sí lo nombramos. Y la última década, más de 30.000 psicólogos profesionales, más de 130 centros de formación, dos programas de funcionamiento y reconocimiento. Listo. Entonces, haciendo el recorderis de Colombia, los que son de mi época más o menos se van a dar cuenta que en esa época, cuando empezó la psicología en Colombia, clínica, ¿no? Hablábamos de todavía de las clínicas psiquiátricas, todavía por ahí existen, ¿no? ¿Cuáles conocieron? Había una en Suacha. La de Suacha, que era, todavía existe. ¿Y Cibateno? Cibateno, Suacha, sí. ¿Cuál otra? La Clínica de la Paz, que todavía existe. Y la que olvidé el nombre, la que está dentro del San Juan de Dios. Y en Paca también hay una. Entonces, esas clínicas psiquiátricas, esas clínicas psiquiátricas lo que hacían era que llevar a la persona que tiene la dificultad mental, tenía tratamiento solo con psiquiatría y se hacían, por ejemplo, electroshocks, ¿cierto? Para poder regular el comportamiento de la persona que tenía una dificultad o psicopatología. En Colombia empezamos igual que en la historia, solo que en la historia ya han evolucionado en eso y nosotros volvemos a repetir lo mismo. Empezamos siendo, ¿qué? Conductistas. Todavía lo somos, ¿sí? Porque cuando yo les digo a ustedes, si no llegan a poner el informe de aquí al lunes, me sacan un 0, ¿cierto? Eso es ser conductista. Y sobre eso es que seguimos funcionando todavía en el contexto psicológico. A partir de las corrientes, digamos que se han generado
a partir de la historia, ya Colombia está migrando a otros enfoques como el transpersonal, el sistémico está tomando más fuerza, el humanista, que no era tan reconocido, ahorita tiene un mayor reconocimiento y encontramos más psicólogos con ese enfoque. ¿Listo? Y los enfoques como conductista y... conductista y... Cognitivo. No, el de Freud. No, Freud no es sistémico. Psicoanálisis. Migraron a hacer ¿qué? ¿Cómo se llaman ahora? ¿Se llaman cómo? Ay, Dios mío. Y lo vamos a ver. Entonces se llama... No, entonces conductual. ¿Y eso se llama ahora qué? Ah, bueno. ¿Y entonces el otro? ¿Y ahora cómo se llama este? Ese es cognitivo conductual. ¿Y este? Psicodinámico. Entonces hay una migración de estos enfoques que hacen que inicialmente se comprendía el psicólogo era el experto que todos lo sabían, todo poderoso que utilizaba bata, ¿cierto? Y que era el paciente, algo inferior que estaba ahí, que el psicólogo le decía lo que debía hacer. Eso cambió, ahora somos los seres humanos que hacen procesos. Entonces, era a un desnivel cuando estaban estos dos, ¿listo? Ahora que es psicodinámico y cognitivo conductual se comprende como preferencias iguales, ¿listo? Esas cosas han cambiado, por ejemplo, en la historia de todo lo que estamos mencionando acá. Y en Colombia empezamos también a hacer esta migración porque es que hay algo que no se ha comprendido totalmente de la psicología clínica. Y es que uno no puede digamos que traer una copia de lo que es un enfoque, porque la cultura en otros países funciona totalmente distinta al contexto, como por ejemplo Colombia. Y eso también es porque, por ejemplo, desde el punto de vista de que en Europa la psicología es una necesidad para el desarrollo de las personas. Y acá nosotros en la cultura de Sudamérica o de otros países se mira como un tabú todavía. Entonces, estamos a años luz de ese proceso. Exacto. Por eso mismo nosotros tenemos que tener, ustedes como psicólogos, futuros psicólogos, van a tener que tener una mente muy abierta a cómo se vive cada cultura. ¿Sí? Casualmente, ayer conversaba con unas psicólogas jurídicas mexicanas y ellos me decían, vinieron a Colombia a un diplomado, sí, un diplomado. Y ese diplomado era sobre el feminicidio. Entonces ellos me decían que ellos vinieron a Colombia a tomar este diplomado porque en Colombia es el país que va más avanzado en el tema del feminicidio. ¿Será que eso es cierto? Hay más casos. Hay más casos. ¿Qué más creen? No. La fama. Es fama. Nosotros tenemos fama de toda la que quieren. Pero no quiere decir que presentemos más casos ni que seamos los más especialistas en trabajar el tema del feminicidio. ¿Sí? Resulta que cuando ellas vinieron acá, se encontraron con el choque que se pegaron semejante veces acá para encontrarse con cosas interiores a lo que ya trabajaba allá en México. Porque ellos llevan el dominio en investigación. En cantidad de casos se supone que también, pero lo que ellos me referían es que la cantidad de casos que ellos manejan es porque ellos han hecho juiciosos la tarea de establecer políticas de intervención. ¿Sí? Entonces, realmente todos los casos que se presentan los van registrando. En Colombia y en otros países se registra la totalidad de los casos que se presentan. Y por ende no somos tan libres en investigación y por ende no estamos tan libres en el tema del feminicidio. ¿Sí? Entonces, a veces tenemos pensamientos a partir del mundo y resulta que cada cultura es distinta. Entonces, ellas me decían que algo que más mencionaron la mayoría de los psicólogos en ese diplomado es que países como Colombia son machistas, pero que Colombia y Latinoamérica no ganaría porque en México son más machistas. ¿De dónde creen que sacamos que mexicanos son más machistas? De la novela. Y de ahí lo sacamos. Entonces, no se trata de ese contexto, sino del reconocimiento histórico y transgeneracional de lo que es la familia y la construcción de la familia. ¿Sí? ¿Cuál es la familia que predomina en este momento en Colombia? ¿Qué tipo de familia? ¿La familia?
ende tenemos que, podemos con todo. Entonces llegué a los 30 años, me cansé de estar sola, entonces me voy a embarazar. No importa, me voy a una parranda y a la embarazo de que sea, y soy madre, porque mi objetivo era ser madre. No los hijos papá, ¿cierto? Y no pensamos en ese hijo que de pronto quería un papá. Entonces esto también se viene presentando recurrentemente, y por ende estamos hablando que la familia que predomina acá en Colombia es la familia monoparental. ¿Sí? Incluso no solamente ocurre el monoparental de mujeres hijos, sino de padres hijos también. ¿Sí? Entonces a lo que me voy es que todo desde la psicología clínica es mucho más amplio de lo que lo vemos en la historia. ¿Sí? Acá podemos hablar de mayor feminicidio o puede haber un fenómeno que ni estamos visualizando que no lo hemos investigado. Por eso parte de lo que está en esta historia es la investigación en la psicología clínica. Si la psicología se reconoce, es como una ciencia, porque hacemos investigaciones, y decimos investigar que estamos de ser importantes para el mundo. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que marcó la historia. Y en Colombia nos hace falta más investigación para la cantidad de fenómenos que presentamos. Pero todavía falta más de eso. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué podríamos decir como conclusión en estos 3 minutos que nos quedan? De todo lo que vimos que es importante tener en cuenta. ¿Nada? Acá, esto es claro. En mi caso se tendría en cuenta que la Secretaría de Colombia hace falta que tenga más, que el gobierno sea más en serio y se vuelva una política para que esta pueda desarrollarse de una forma más rápida y no se haga mesa como el gobierno. Esa es una buena conclusión, pero no digas que el gobierno, eso le corresponde a los psicólogos. Porque si nosotros no trabajamos duro en el posicionamiento y nunca nos van a seguir viendo como los auxiliares. ¿Sí? Porque acá en Colombia todavía el psicólogo se ve como el auxiliar del psiquiatra. Y si nosotros no nos posicionamos en investigación especialmente, no va a pasar lo que tú dices, que es una muy buena conclusión. ¿De acuerdo? Pero yo considero que en Colombia hace falta que el psicólogo sea más curioso, que investigue más. Yo considero que el psicólogo sabe lo que es la investigación, siempre se apega a investigaciones que ya están. Y siempre a decir lo mismo. Entonces, no estamos haciendo nada. Falta que los psicólogos también se entren a campo de investigación, se comuniquen más en la comunidad para que si no haya nos comuniquemos, investiguemos porque tú vas a hacer psicólogo. Entonces, falta más eso, porque no solo hacemos con los psicólogos que ya tenemos, sino que nosotros también implementemos algo que otra persona no va a pensar. Creo que también el problema en Colombia se trabaja en la parte política. ¿Sí? Hay un problema muy grave político y muchas veces el psicólogo clínico, cualquier psicólogo, tiene que actuar y pasarse cosas para poder favorecer, ya sea con la clase política o favorecer con las leyes o algo, tiene que pasarse, entonces no hacer el proceso como tal para poder mostrar otra cosa que se demuestra. Espérame que cambié la palabra. Yo creo que lo que me da la compañera que hay muchos psicólogos que no pueden investigar, no estoy siendo de acuerdo en eso. Realmente en Colombia no hay tanto para investigar a las personas que terminan tomando fondos y las personas que de pronto tienen muy buenos proyectos no los apoyan y solamente quedan en Ok. Y finalizamos contigo. Pienso que algo claro como psicólogo que nosotros podemos llegar a trabajar como psicólogo bajándole el estatus a lo que es la psicología, porque en cada ocasiones vemos que se necesita un psicólogo para trabajar por una cantidad de dinero que no es la que se merece un psicólogo. Entonces, nosotros somos los encargados de darle un estatus a la psicología, que es la que necesita, no la que otros quieran darle. Muy bien. Entonces, conclusión. Ustedes están invitados a esta clase de auditoría de clínica, porque para poder hacer lo que sea que vayan a hacer, que la rama lo vimos hace 8 días, de lo que cada uno quería hacer, tienen que saber de clínica. ¿Sí? Esa es la primera conclusión. Segundo, los que quieren ser clínicos, no basta con solamente hacer un pregrado, porque por un pregrado sale como el médico general. ¿Listo? Tienen que hacer una preparación, una cantidad de horas de formación psicoterapéutica para poder hacerlo. Les cuento rápidamente un caso. Una estudiante de una universidad X
sale de su pregrado y no consigue ubicarse laboralmente porque le pedían la experiencia que no tenía. Entonces, ¿qué hace? En el garaje de su casa arma un consultorio y los vecinos, como lo reconocían como que estudió psicología, asiste una persona a consulta con él que tenía ideación suicida. Como él era psicólogo general, no tenía la preparación, que no la tenemos ni siquiera los que hemos hecho posgrado. Cuando uno se gradúa ni siquiera está preparado todavía, sino la experiencia de los años, lo que le da a uno después la formación o lo que lo hace psicoterapeuta, perdón. Entonces, ¿qué ocurre con este chico? Él no atiende por ganarse unos pesitos, el chico se termina suicidando, él no soporta la carga emocional de que la persona se suicidó estando en la atención con él y él también se suicida. Entonces, no veamos claros, las personas que han estado en nuestra historia de psicología clínica han sido personas que han investigado y se han formado por años. Entonces, no hagamos lo del típico colombiano emprendedor que por cualquier pesito montamos un puesto donde sea, sino que la psicología clínica es algo muy serio, porque no trabajamos con máquinas, trabajamos con personas. Y por ende, siempre que vayan a hacer eso, porque una persona que les propone, piensen que esa persona que ustedes van a atender irresponsablemente puede ser familiar de ustedes. ¿De acuerdo? Por ende también es importante que la psicología clínica y lo que les proponía, los primeros que debemos ser psicólogos somos los psicólogos, después todos los demás. ¿De acuerdo? Y por último, que todo lo que vamos a ver en el transcurso de este proceso es lo que nos va a generar también una atención humana para lo que ustedes van a salir a desarrollar, porque debe generar impacto para un país necesariamente. En investigación, en intervención, pero tiene que generar un impacto. ¿Listo? Eso es todo por hoy, nos vemos en 8 días. Se pasan el video, me avisas por favor.